La Capitanía del Puerto de Guayaquil, por ser creada el 13 de marzo de 1801, se constituye en la entidad administrativa de mayor antigüedad en el país, ya que data desde los tiempos de la administración de la corona española en América. Más antiguo de él, don Joseph Antonio Caballero, director general de la Real Armada, expuso desde Aranjuez, España, el 1 de marzo de 1801, mediante documento manuscrito, la necesidad de que se establezca el empleo de un capitán del puerto en la ría de Guayaquil y en la Concepción de Chile, para que tomen a cargo la vigilancia y gobierno de dichos puertos que eran los más frecuentados de aquellos mares y cuya función la desempeñaban en oficinas conocidas como apostaderos navales. Pero veamos cuál fue el entorno estratégico de esa época. Cuando hablamos de la Capitanía de Guayaquil, estamos hablando de la parte final de las reformas borbónicas que fueron implementadas justamente por esta nueva Casa Real que empezó a gobernar en España. Se comenzaron a implementar políticas liberales para las Indias, tratando de romper el tradicional monopolio de importaciones y exportaciones que mantenían la corona. De tal forma que se fueron aprobando leyes que liberalizaban el comercio, que terminaron por eliminar la carrera de Indias, liberalizar el granero de Manila y por lo tanto los puertos principales de América, entre los cuales desde luego está el puerto de Guayaquil, tuvo más libertad de comerciar. Pero a su vez, no solo se trataba de una liberalización económica a secas, sino también de obtener un mayor control de las Indias, como llamaban los españoles en ese entonces en América. Por lo tanto, había que complementar estas políticas económicas con instituciones que controlen adecuadamente la navegación, que se hagan cumplir las leyes y sobre todo que se paguen los impuestos, porque si algo caracterizó a la política de los Borbones fue justamente eso, tratar de organizar la recolección de impuestos de una manera más efectiva. De algún modo, dicen los estudiosos, que no venía también eso impeló a las colonias a buscar la independencia. Y en 1801, el puerto de Guayaquil, que viene a ser la institución naval más antigua de nuestro país, ya que desde ese entonces permanece la institución como tal, con una sucesión ininterrumpida de estabilidad. La función básica de esta capitanía es ejecutar y supervisar operaciones de imposición de la ley en las áreas jurisdiccionales, así como también el registro, inspección y certificación estatutaria de las naves y gente de mar, de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección Regional, mediante el cumplimiento de patrullajes en zonas específicas y atención al usuario de forma permanente, a fin de contribuir al ejercicio de la autoridad marítima en los espacios acuáticos. En este aspecto, la autoridad marítima siempre se ha preocupado en las facilidades que debe tener el sector relacionado al quehacer marítimo y fluvial de la provincia del Guayas para sus gestiones, incluyendo las facilidades físicas y organizacionales. Fortín de San Felipe quedaba en un sector medianero de la calle Malecón, entre 10 de agosto y Sucre. Este sitio, que fue conocido en tiempos de la colonia como la Armería del Rey, era el lugar desde el que se hacía la defensa de la ciudad a mediados del siglo XVIII y hasta inicios del siglo XIX. En este lugar se establece la Capitanía del Puerto hasta que se elimina el Fortín de San Felipe de este sitio, se cegan los fosos que circundaban el Fortín de San Felipe, tal y como se puede ver en el plano de Francisco de Requena del año 1770, y este predio, al igual que todos los predios que estaban adjuntos al Fortín de San Felipe, son comercializados por el Cabildo porteño y es comprado, este en particular, por la familia Garaycoa. ¿Qué es lo que quiere decir esto?
que para el año de 1840 aproximadamente, cuando ya es comercializado este predio y la Capitanía del Puerto va a pasar a ser parte de la planta baja de la edificación donde vivía la familia Naraicua. Para que nos ubiquemos mejor, esta es la familia de donde viene Antón Calderón, el famoso Ebení. En este sitio se va a mantener la capitanía hasta el año de 1857, cuando el presidente Francisco María Robles Ojei y ordena que se construya una edificación propia para la capitanía y para el resguardo de aduana. Estos dos edificios, gemelos prácticamente, serán construidos frente al edificio de la gobernación, que quedaba justamente donde hoy está el viejo edificio de la gobernación, que hoy en día es la Universidad de las Artes. La capitanía del puerto se puede observar que no tiene prácticamente ningún tipo de variación en los planos de Pinet del año de 1881, en el plano de Wolf del año de 1884, o en los planos trazados en el año 1903 por von Buffon. Estos edificios no tienen variación alguna sino hasta el año de 1920, en donde es trasladada la edificación de la Capitanía y Resguardo frente a frente al espacio que cubriría el Parque Sucre. El Parque Sucre, donde se levantó en el año 1911 el monumento a Antonio José de Sucre, en medio de los terrenos en donde se levantaría el Palacio Municipal en el año 1928 y donde ya estaría construido en el año 1924 el edificio de la gobernación. Este último traslado de la Capitanía del Puerto se puede observar en fotos y postales de la época, en donde se nota que el diseño fue completamente diferente, mucho más moderno y mucho más complejo. En la Capitanía del Puerto ha experimentado variaciones importantes en los últimos 30, 40 años en lo que a arquitectura se refiere, pero ya dejó de tener el carácter que había tenido en el pasado, siendo hoy el Teatro Utabalba. La Capitanía de Puerto de Guayaquil mantiene un compromiso permanente y continuo para el fortalecimiento de las actividades marítimas, precautelando la vida humana en el mar, protegiendo el medio ambiente y cumpliendo con las normas vigentes en nuestra jurisdicción marítima, a fin de potencializar las características tan especiales que tiene Guayaquil como ciudad-puerto y que debido a ello está considerado como el puerto principal del Ecuador. Cuando en 1802 se crea la Capitanía en Guayaquil, esto se produce como un reconocimiento a que la ciudad tenía el mayor astillero de la Mar del Sur en el Pacífico que tuvo España, y porque la condición de puerto abrigado en el Golfo permitía una de las operaciones más difíciles, que es la reparación de los cascos de las naves, sin estar sometidas a los fuertes oleajes del mar. Esta situación había hecho célebre a la ciudad, en donde se construyeron galeones que sirvieron tanto en grandes rutas comerciales, así como galeones de carácter militar, que fueron llevados a Europa y participaron en grandes hazañas militares de la época. Guayaquil estuvo ligado a una zona de gran producción agrícola. De los bosques maderables aledaños a esta región se llevan las maderas que permiten construir Lima, construir buena parte de Panamá e incluso en México. Por aquí llegaban el ocro de Potosí en Bolivia. Por Guayaquil también entraban los perfumes que venían de Francia y los vinos de España. La Capitanía de Guayaquil es un reconocimiento también de que había que cuidar este enclave, porque de este enclave dependía, como dependió, el sello de la libertad de la América del Sur. Efectivamente, cuando Bolívar estaba en el norte, soñaba con un ejército del sur que le abriera el camino hacia el Perú. Y San Martín desde Lima soñaba con un ejército del norte que abriera el camino de la libertad de la América del Sur. En esas circunstancias llega la noticia de la aurora gloriosa que permitió que las tropas guayaquileñas se cubran de gloria, también no solo en Pichincha, sino en los campos de Bonilla y Ayacucho. Guayaquil
fue un enclave necesario para la libertad continental. Hasta los años 50, el tráfico marítimo por la ciudad de Guayaquil se realizaba solamente por la ría, pero llegó a su límite por las condiciones batimétricas de la entrada de agua dulce al puerto, lo que exigía el planteamiento de una nueva solución portuaria. El capitán de navío Luis Eloy Jarrín, apoyado por el Servicio Hidrográfico de la Armada, empezó a buscar una alternativa a través del ingreso por el estero salado a la ciudad de Guayaquil, y para ello realizó los estudios que recomendaban, por la mayor profundidad de que se construya un nuevo puerto en lo que ahora se conoce como el Puerto Nuevo. El proyecto fue presentado en 1944 y levantó una enorme polémica, dado que existía la sensación en los políticos que se dejaría sin puerto la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, dada la contundencia de los argumentos, que se abría una puerta para incrementar ostensiblemente el desarrollo portuario de Guayaquil, hecha por un ilustrísimo guayaquileño, Víctor Emilio Estrada, quien convenció a las autoridades, lo aceptaron y se empezó a ejecutar en octubre de 1951 la construcción del puerto. También se destacó en los años 50 la activa participación del señor comandante Wilfrido Freire Dueñas, quien impulsó ostensiblemente la creación del astillero naval actual Astinave para el servicio no solamente de mantenimiento y reparación de las unidades navales de la Armada Ecuatoriana, sino también del tráfico de cabotaje, que cada vez se intensificaba más en la costa ecuatoriana. Para los años 60, el Ecuador solo contaba con un puerto, el de Guayaquil, con graves limitaciones. Arribó el gobierno militar de 1972 e impulsó la creación de los puertos de Esmeraldas, de Manta, de Puerto Bolívar, la ampliación del puerto de Guayaquil y la creación del puerto petrolero de Balao. En síntesis, la Armada del Ecuador en el gobierno militar de los años 70 y en gobiernos sucesivos lideró la elaboración y puesta en marcha de al menos 30 leyes y reglamentos que regulan la actividad marítima. Entre ellos, las regulaciones para la entrada a los puertos, normas de control de la contaminación marítima en Galápagos y el fomento a los puertos pesqueros, etc. Confirmando así lo que en palabras del señor contraalmirante Sergio Vázquez Pacheco decía: todo lo que se pueda desarrollar para el cumplimiento de la misión de la Armada puede también realizarse en favor del crecimiento de la nación. Del crecimiento de la actividad comercial marítima en Guayaquil ha permitido también el surgimiento de instalaciones portuarias privadas que han fortalecido su actividad a través de la Asociación de Terminales Portuarios Privados, más conocido como ASOTEP, contribuyendo al desarrollo del comercio marítimo del Ecuador y en cuya actividad la Capitanía de Puerto tiene una función importante. La Capitanía de Puerto de Guayaquil ha sido una de las instituciones claves en el desarrollo y modernización de la industria marítima y portuaria del país. El nexo que une a Capuil y a los terminales portuarios privados está relacionado de forma directa con la operación de las naves en muelles, ya que este es uno de los principales entes en otorgar y declarar la libre plática y zarpe de las naves, y debe vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios portuarios se ejecuten en condiciones de máxima seguridad. Debemos destacar el liderazgo de la Capitanía de Puerto para impulsar la libre plática online. En esta etapa en que todos los actores del sector estamos interconectados para darle mayor competitividad a cada uno de los eslabones de servicio, es fundamental que la Capitanía de Puerto siga liderando e impulsando el uso de esta herramienta con todos los entes de control que actúan en la recepción y despacho de las naves. Lograr este objetivo se hace fundamental porque ello nos permite ir optimizando mucho más los tiempos de operación marítimos y portuarios. Además, debemos recordar que más del 50% de las naves que ingresan al puerto de Guayaquil lo hacen en tráfico regular, por lo que se hace necesario que este proceso esté totalmente automatizado. Valoramos su compromiso constante por mejorar la fluidez de los procesos y la atención oportuna a los requerimientos de los usuarios. Aprovechamos esta oportunidad
a nombre de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, para felicitar a la Capitanía de Puerto de Guayaquil por estos extraordinarios 222 años de vida institucional. Felicitaciones, Capitanía de Puerto de Guayaquil.